Vamos a orar. Padre, gracias. Nos has dado un nuevo día de vida y nos has dado la oportunidad de reunirnos aquí en tu casa para juntos adorarte y juntos estudiar tu palabra. Que al hacerlo el Espíritu Santo nos abra las Escrituras para entenderla. En el nombre de Jesús, amén. Aproveche y salude al que está cerca de usted, dígale: Dios te bendiga, qué bueno verte, qué bueno que estás aquí, oh, qué bien te miras, tienes cara de domingo, amén. Mañana será otro día. Vamos a la palabra, hermanos. Vamos a Lucas capítulo 19. Vamos a leer los primeros 10 versículos, una historia muy conocida. Hace poco hablamos acerca de un ciego y tomamos como escritura base en Marcos capítulo 10. Ahora va a ser en el mismo lugar, la ciudad de Jericó, pero el personaje es otro. El otro domingo era, hace 2 domingos, ¿no? 2 domingos. ¿Quién era? No, memoria de gallo. Nadie estaba aquí. Era un ciego. Ahora sí, Bartimeo. Ahora, él estaba fuera de la ciudad, dentro de la ciudad. Zaqueo. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, posiblemente una contracción del nombre Zacarías, Zaqueo, Zacarías, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Mire cómo el Señor conoce, hermanos, nos conoce a todos, al derecho y al revés. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador, porque trabajaba para el Imperio Romano. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Algo que marcaba la ley en el Antiguo Testamento. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y allí estamos nosotros, hermanos. Estábamos perdidos, pero Jesucristo nos salvó. ¿Cuántos pueden decir: Cristo me alcanzó? Ven las manos. ¡Qué lindo! Y nos hizo nacer de nuevo. Vamos a ir ahora poquito a poco el orden. Lucas pone a Bartimeo siendo sanado cuando Jesús iba a entrar a Jericó. Mateo y Marcos dicen que fue sano cuando Jesús salía de Jericó. Quiero recordarle, si usted no lo sabía, o si usted no lo sabía, que Lucas, él no fue discípulo de Cristo. Él fue un ayudante de Pablo en sus viajes misioneros. Era un doctor, el doctor Lucas. Y él averiguó muy bien
con aquellas personas que habían sido testigos de todos los hechos que Jesús hizo, sus enseñanzas, sus milagros, y entonces escribió. Note que Lucas comienza su evangelio diciendo que él le escribía aquel tratado a un amigo de él llamado Teófilo. Después escribe su segundo tratado, que fue el libro de los Hechos. Lucas. ¿Entendió? Él no anduvo con Jesús. Él estuvo averiguando. Por eso él dice algunas cosas que los demás evangelios no dicen. Pero aquí parece que alguien le informó mal. Porque el ciego Bartimeo no fue sano cuando Jesús entraba a Jericó, sino cuando salía. Y Mateo pone no un ciego, sino pone dos. Sin embargo, Marcos se enfoca en uno que él conocía su nombre, Bartimeo, que el Señor sanó cuando salía de Jericó. Sin embargo, la escritura de hoy tiene que ver cuando Jesús entra a Jericó. Y entró a Jericó con un propósito, sabiendo que había alguien allí con hambre de Dios, considerado por el resto de los judíos como alguien abominable, porque trabajaba para el Imperio Romano, cobrando los taxes. Y a ninguno de nosotros nos gusta que nos cobren los taxes, pero tenemos que pagarlos. O de lo contrario, vamos a sufrir las consecuencias. Espero que ninguno de ustedes quiera robar ni al gobierno federal ni al estatal. Porque nos duele, hermanos, que nos quiten, que tengamos que pagar. Pero la ley hay que cumplirla. Como cristianos, no se salte el cerco. Cumpla. Enmudecieron. Sí nos duele, pero es la ley. Y los que hacen la ley sabemos que son personas impías. Y estamos en uno de los estados de la Unión Americana donde cobran más impuestos. California se caracteriza, creo que Hawái también, por la cantidad de impuestos que nos ahogan. El gobernador que tenemos ahora aquí viene chapeando bajito. Quiere dar cobertura médica a todos, sin excepción, ilegales, legales, a todos. Y cuando le preguntan cómo baja los impuestos, nos van a poner más impuestos. Ni modo. Gloria a Dios. Vamos a ver un poquito aquí. Zaqueo y Bartimeo. A los dos les era imposible acercarse a Jesús. Uno, porque era de estatura sumamente baja. Y era imposible verlo. Quería verlo. Cuando supo que Jesús estaba entrando a Jericó, él quería verlo, pero la multitud era tan grande que era imposible ver a Jesús. Así que procuró verlo corriendo a un árbol sicómoro que estaba precisamente en el camino por donde Jesús iba a pasar, y se subió, y entre la rama estaba mirando quién era Jesús. El ciego Bartimeo no podía ver a Jesús porque era ciego, no podía ir a Jesús porque estaba imposibilitado por ser ciego. Y cuando prediqué les llamé la atención
a la capa que al quererse poner de pie le estorbaba, y él la tiró, no importando lo que él necesitaba esa capa, porque era un estorbo. Así que estos dos se veían imposibilitados de ir a Jesús. Zaqueo subió al árbol. ¿Y qué fue lo que hizo el ciego? ¿Qué hizo el ciego? Antes de tirar la capa, ¿qué fue lo que hizo? Comenzó a gritar: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. No veía nada, oía la multitud. Alguien le dijo: es Jesús que está pasando por aquí. Él aprovechó para gritar. Uno corre y sube al árbol, el otro da grito, pero ambos están demostrando por su acción que tenían fe de que aquella oportunidad no la iban a perder, porque Jesús tenía algo muy importante que ellos necesitaban. Zaqueo, un cambio de vida. Él sabía que era odiado. A él le repugnaba tener que trabajar para el imperio, pero era su único medio de subsistencia y también de enriquecerse, porque era muy rico. Pero él quería cambiar y se dio cuenta que aquel que había llegado a aquella ciudad era el único que podía hacer de él un hombre distinto, un hombre nuevo, uno nacido de nuevo, porque solo Jesucristo tiene palabra de vida eterna. El otro, su interés era volver a ver, porque parece que él había tenido vista y la había perdido. Y al saber que era Jesús el que iba pasando, no quiso desaprovechar aquella oportunidad y demostró su fe accionando, dando gritos. Mi hermano, mi hermana, todo lo que se recibe de parte de Dios o lo que queremos recibir de parte de Dios es por medio de la fe. Y la fe significa acción. Tienes que accionar. Aleluya. Cuando Jesús le dice al paralítico: levántate, el paralítico hace el esfuerzo. Está paralítico, pero al escuchar la palabra del Señor, levántate, él acciona. Cuando hace este movimiento, descubre que sus piernas han recibido vida de nuevo y se pone de pie. ¿Qué quieres que te haga? Recuerden el cheque en blanco, firmado por Jesús. Señor, que veas. Y en aquel momento, sus ojos se abren, porque él había accionado, porque él gritó tratando de ser tenido en cuenta por Jesús, que estaba lejos de él, que él no podía ver, que no podía ir a donde estaba Jesús. Accionó. ¿Tú quieres recibir algo de parte de Dios? Acciona tu fe. Porque fe, creer, es acción. Cuando te despertaste esta mañana, bueno, si algunos vinieron, yo creo que todavía dormido. Pero cuando te despertaste, decidiste venir a la casa del Señor. Cuando decidiste venir, posiblemente te costó trabajo levantarte. Yo tengo algo, hermanos, últimamente, me tomo una pastillita que me mandó el doctor para dormir y me da sueño. Pero me da sueño como para 3 horas. Y después que duermo profundamente, tengo los ojos pelones. Quiere decir que vine medio desvelado.
pero estoy aquí porque decidí que tenía que estar en la casa del Señor. Y me sacudí y me levanté y me preparé y aquí estoy. Eso significa acción. Aleluya. Porque venimos, en primer lugar, venimos a adorar a Dios. En segundo lugar, venimos porque nos es necesario la comunión con nuestros hermanos. ¿O no? ¿Usted cuando no viene a la iglesia no extraña a los hermanos? Como 5 dijeron amén. Creo que algunos están pensando, al cabo que ni los conozco. Pero somos miembros de la misma familia. Y nos necesitamos. Por eso dice la palabra, no dejando de reunirnos, como algunos tienen por costumbre. Hermanos, nos necesitamos. Aunque sea para un apretón de mano. Porque tú, mi hermano, tú, mi hermana, crees en el mismo Señor que yo creo. Eres miembro de la misma familia que yo soy miembro. La familia más numerosa y más preciosa. La familia cristiana. Los redimidos por la sangre de Jesucristo. Si puedes ver enlace, ve enlace. Pero no sustituyas enlace por la comunión de los hermanos en el templo, hermano. No se compara. La presencia física de los hermanos, estar juntos con ellos, adorando juntos con ellos, escuchando la palabra y siendo alimentados juntos con ellos. Esto nos fortalece nuestra fe. Porque estamos en el mismo ruedo, luchando contra el mismo toro, el diablo, que el Señor lo reprenda, para vencerlo en el nombre de Jesús. Así que, para el otro primer día de la semana, despiértate y prepárate y ven a la casa del Señor. Y si puedes venir el jueves, mejor que mejor. Porque los jueves hay unos cultos gloriosos en la iglesia Iberoamérica. Amén. Así que Zaqueo tenía un problema, su baja estatura. Bartimeo tenía un problema, su ceguera. El primero subió a un árbol para ver a Jesús. El segundo gritó. Ambos alcanzaron lo que necesitaban porque pusieron su fe en acción. El que no acciona demostrándole al Señor su fe no va a recibir nada. Zaqueo tuvo que bajar del árbol porque el Señor lo ve y le dice: Zaqueo, desciende. Hoy es necesario. Cuando yo comencé, hermano, y cuando fui al Instituto Bíblico, era maestro de niños. Y nos mandaban todos sábado y domingo. Teníamos que ir a caseríos que habían cerca de la finca del instituto a enseñar a los niños. Y cantábamos el corito de Zaqueo y el de Jonás. Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios. Y vino un pez muy grande, plum, se lo trajo. Todos los niños riéndose con el plum, se lo trajo. Y Zaqueo era un hombre chiquitito, y se subió a un árbol y el Señor le dijo: Zaqueo, desciende, que hoy voy a tu casa a tomar café. Así decíamos en Cuba los niños, ¿no? Que hoy voy a tu casa a tomar café. Así que Zaqueo tiene que descender del árbol, porque Jesús lo llama, está accionando. Ahora tiene una esperanza. Me conoce por nombre,
me dijo que baje. Me dijo que va a ir a mi casa, nada menos que a mi casa. Cuando ningún judío osaba entrar a la casa de un publicano. Ni siquiera los dejaban ir a las sinagogas, hermano. Así eran de odiados. Pero Jesús le demuestra: yo he venido a buscarte porque te amo con amor eterno. Porque Él vino a buscar, versículo 10, porque Él vino a buscar y a salvar, ¿qué cosa? Lo que se había perdido, ustedes y yo. Amén. Y Bartimeo tuvo que gritar, y cuando le dicen, ten confianza, te llama, él hace el esfuerzo, tira la capa, seguramente guiado por alguien, y llega frente a Jesús, accionó. Y aquí hay una parte muy importante, hermanos, que quiero recalcar a ustedes que son discípulos del Señor, testigos de Cristo. ¿Cuántos de ustedes son testigos de Cristo? Porque los testigos que dicen ser de Jehová, ellos no son testigos de Jehová. Isaías dice que los testigos de Jehová son los judíos. Y Jesucristo nos dijo a nosotros: recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces los testigos de Cristo somos nosotros los cristianos. ¿De quién son testigos ellos? No son de Jehová, ni son de Cristo. Son del fundador de los testigos de Jehová, que los está llevando por millones al infierno con él. Pero nosotros somos testigos de Jesucristo. Y como testigos de Jesucristo tenemos el deber de anunciar que Él es el Salvador, que vino a dar su vida por nosotros. Vamos a Romanos capítulo 10 y vamos a comenzar a leer en el versículo 8 hasta el versículo 17. Romanos capítulo 10. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Para ser salvo hay que creer que Jesús es el Señor con todo el corazón y hay que confesarlo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Señor, yo creo que tú eres el Salvador, el Hijo de Dios, y te recibo como mi Salvador personal. Esa confesión te sirve para que el Señor te haga nacer de nuevo. Pues la Escritura dice: todo aquel que en Él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judíos y griegos, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, judíos y nosotros los gentiles. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Y aquí Pablo citó Joel capítulo 2, versículo 32. Pero aquí viene lo bueno, hermano. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? En el caso de Zaqueo, alguien le dijo: Jesús está entrando en la ciudad. ¿Cómo se enteró? Oh, espérese. Alguien le puso un mensaje de texto.
o lo vio anunciado en la televisión, Canal 34. Nada de eso. O vio que habían puesto un papel a la entrada de Jericó de que Jesús venía. Nada de eso. Y a Bartimeo oyó el rum y preguntó y le dijeron, es que Jesús está saliendo de Jericó. Y aprovechó para gritar. La importancia, hermanos, de comunicar las buenas nuevas de que Jesucristo está al lado de cada persona para darle vida eterna, si se atreve a creer en Él e invitarlo, Señor, entra a mi corazón. Pero ¿cómo creerán sin haber quien les predique? Desde hace pocas semanas se comenzó aquí en Iberoamérica a convocar a los hermanos y hermanas que quieran venir. Se reúnen aquí en el templo y de aquí están saliendo para evangelizar a todos los vecinos de esta iglesia. Posiblemente nadie, creo que han salido 2 veces, me parece 2 veces, y ya está anunciado para una tercera vez en este mes de agosto. Posiblemente nadie ha respondido hasta ahora la invitación de aquellas personas que se tomaron el tiempo, hermanos, con un calor tremendo para salir a tocar puertas. Pero esas personas que escucharon, que fueron invitadas, ahora no tienen excusa. Porque alguien se esforzó por llegar y decirle, venimos de parte de la Iglesia de Iberoamérica, queremos invitarte a que nos visites porque Jesús tiene cosas buenas para tu vida. ¿Me están entendiendo? ¿Cuántas veces perdemos la oportunidad de hablar un alma en una oficina de un dentista? ¿Saben que los dentistas tienen fama de asustar? Me van a hacer un root canal y dicen que eso duele y llegan así crispados y uno entra y regularmente nadie se conoce. A mí me ha pasado y todo. Pero nada más que alguien rompa el silencio, oiga qué calor, ¿eh? Todo empieza, ay sí, y parece que aquí no tienen aire acondicionado. Y ya todos comienzan a hablar. Lo mismo en una clínica, la oficina de un médico, en un supermercado. Tenemos tantas oportunidades de hablar, de comenzar una conversación para terminar diciendo, ¿has aceptado a Cristo como tu Salvador personal? Este silencio me dice que Jesús no tiene testigos en esta iglesia. ¿O ustedes sí son testigos del Señor? A ver las manos. La mayoría no. Hermanos, un rey pagano, Nabucodonosor, dijo estas palabras: las grandes cosas que el Dios Altísimo ha hecho conmigo, conviene que yo las publique. Y era un hombre pagano. Y nosotros somos cristianos. Así que las cosas grandes que el Señor ha hecho con nosotros, tenemos que publicarlas. Compartir las buenas nuevas. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber
quien les predique, ahí entramos nosotros, y cómo predicarán si no fueren enviados, como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por, y el oír por la palabra de Dios. ¿Y quiénes somos responsables de transmitir esta palabra? Nosotros. Y si usted dice, a mí Dios no me ha enviado, recuerde que Jesús dijo, de gracia recibiste, dad de gracia, comparte las buenas nuevas. ¿Te envió o no te envió? ¿Cuántos recibieron por gracia? Compártelo. ¿Con quiénes? Con quien todavía no ha recibido a Jesús como Salvador personal. Aleluya. Volvemos nuevamente a Lucas 19. Gloria a Dios. Ambos alcanzaron lo que necesitaban porque pusieron su fe en acción. Zaqueo tuvo que bajar del árbol, acción. Bartimeo ponerse de pie, acción. E ir a Jesús. Todo lo que se recibe de parte de Dios es por haber creído sin dudar. Esto se llama fe. Zaqueo había oído de Jesús, también Bartimeo había oído de Jesús. Y vamos a terminar ahora leyendo Lucas 19, del 1 al 10. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo. La multitud estaba rodeando a Jesús. Apenas le permitían caminar. Pero cuando él llega debajo del árbol, su omnisciencia, recuerda mi hermano, mi hermana, yo hago mucho énfasis en la omnisciencia de nuestro Señor Jesucristo. Aún estando en un cuerpo, Él conocía los pensamientos de las personas, lo que las personas iban a hacer. Él lo sabía todo. No era en ese momento por tener un cuerpo, no era omnipresente, porque estaba limitado al cuerpo. Antes de venir, Él era omnipresente. Después de ascender, volvió a ser omnipresente. Pero al estar en el cuerpo, estaba limitado al lugar donde estaba con su cuerpo. Pero sí seguía siendo omnisciente. Así que Él pasa por esta calle de Jericó, sabiendo que había alguien que lo necesitaba, que deseaba conocerlo, que estaba asqueado de la vida que llevaba, cómo había defraudado a tantas personas, cómo se había enriquecido porque mandaba a Roma parte de los impuestos, pero se quedaba con una buena parte de los impuestos. Por eso era odiado por sus conciudadanos y quería un cambio en su vida. Nadie puede ser salvo a menos que desee, yo no puedo seguir siendo como soy, tengo que cambiar. Lo he intentado muchas veces, me rindo, no puedo. Dios, me entrego a ti, hazlo tú.
o nunca voy a cambiar, porque solo Jesucristo tiene palabras de vida eterna. Ningún hombre, ninguna mujer van a nacer de nuevo, a menos que se convenza: esta vida que estoy viviendo es una basura, es una suciedad, me doy asco, pero no quiero seguir así. Voy a buscar ayuda, y el único que me puede ofrecer esa ayuda es aquel que descendió del cielo para buscar lo que se había perdido. Ríndete a Él. ¿Cuántas personas, hermanos, llenan los templos siendo personas convencidas, pero no convertidas? No, yo soy de... Sí, yo llevo años ahí con el pastor Brito. Lo conocí joven. Pero su vida sigue siendo alguien que no ha nacido de nuevo. De aquellos que el Señor dijo en Apocalipsis: por cuanto no eres ni frío ni caliente, por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. Y hay muchísimas personas que están en la iglesia, pero su corazón sigue en el mundo. Y para ir al cielo, hermanos, hay que renunciar a ese mundo malo y consagrar de verdad su vida al Señor Jesucristo. Y decirle: Señor, haz el cambio que yo no he podido lograr. Transforma mi vida. El que era ciego, después de recibir la vista, dice que siguió a Jesús. Se hizo discípulo. Aunque no se vuelve a mencionar, se hizo discípulo, siguió a Jesús. Y Zaqueo, allí viene la conversión. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso, versículo 6. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado, algo que decía la ley. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, no solamente para Zaqueo, sino para toda su familia, a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino, ¿a qué? A buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Cuántos de ustedes ya fueron encontrados? A ver las manos. A ver las manos. Hay tantas personas que asisten a un templo, pero escondiéndose del Señor. Ni te enteres que estoy aquí. Déjame tranquilo. Vine quizás por compromiso. Vine porque me sentía solo, me sentía sola. Pero no quiero comprometerme contigo. No quiero dejar lo que me gusta. No quiero dejar la pornografía. No quiero dejar la lascivia. No quiero dejar los negocios chuecos que hago, porque trabajando honradamente no me alcanza para vivir. No quiero dejar de engañar a mi mujer. No quiero dejar de engañar a mi esposo. No quiero dejar de...
¿Sabes que así estás caminando cuesta abajo? Dice la palabra claramente que hay personas a quien les parece que su camino es camino derecho, sin embargo, es camino de muerte. ¿Por qué senda estás caminando tú? Jesús habló de dos sendas. La ancha por la que la mayoría de los seres humanos caminan y la estrecha, la difícil, la de la negación personal, la de un compromiso con Cristo. Dejo el mundo, Señor, y te abrazo a ti para caminar contigo hacia la casa del Padre, aunque tenga que dejar esto y esto. Porque por mucho que deje, lo que deje para agradarte a ti, nunca se va a comparar con lo que tú me estás ofreciendo. Jesucristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Mientras la iglesia ora, mi amigo y mi amiga,